¿Empezáis? Sí, sí, todo para vosotros. A ver, ahora sí, ¿no? Gracias por estar aquí un rato. Enisa, yo creo que sois el principal inversor del país, ¿no? Por lo menos el que más inversiones ha hecho. De los que más nos tiramos a la piscina, seguro. ¿Cuántas? Danos algunos datos para los que os conocen menos. Bueno, por hacer un poco un reflejo histórico, Enisa lleva 32 años en el mercado. Empezamos siendo una empresa de capital riesgo. Dependemos del Ministerio de Industria a través de la Dirección General de Industria y de la PYME. Como te digo, históricamente fue una empresa que surgió pues un poco para dinamizar el mercado del capital riesgo. A partir de un determinado momento, estratégicamente, Enisa decide cambiar un poco la línea de actuación y enfocarse más en la inversión vía financiación bajo la figura del préstamo participativo en pymes y emprendedores. Este tema que tiene pues un bagaje ya muy importante. Desde Enisa tenemos actualmente aproximadamente unos casi entre 4.500 y 5.000 préstamos en empresas aprobados. Tenemos una inversión muy potente. El año pasado, por ejemplo, cerramos una financiación total de 737 proyectos por un importe de 96,2 millones de euros. Y bueno, pues la idea principal que tiene Enisa, la misión un poco que busca, es la recepción de proyectos enfocados para pues un poco dinamizar, acompañar y ser un compañero de viaje para aquellas startups, empresas que surgen, tanto emprendedores como pymes, porque tenemos un poco una diferenciación. Tenemos una línea específica para jóvenes emprendedores que va más enfocada sobre todo a empresas con menos de 2 años desde su constitución, y que tengan cuyos 51% de accionariado esté en manos de personas físicas menores de 40 años. Subimos este target hace un par de años porque entendemos que joven y que emprendedor se puede seguir siendo con 40 todavía y además... Y 50. Y 50. Y sobre todo por quitarnos un poco el estigma ese de que el joven emprendedor al final es el chaval que sale de la universidad o del Centro Tecnológico del Desarrollo, porque por desgracia, y todos tenemos casos en nuestro entorno, la situación laboral los últimos 5 o 6 años en España pues ha sido muy preocupante, y al final ha habido circunstancias que han llevado a empresas, a personas que por circunstancias profesionales pues han tenido que redirigirse al sector del emprendimiento o a buscar una aventura empresarial importante. Oye, supongo que con el panorama político tan claro, que todos sabemos lo que va a pasar y tiene todo el mundo tan claro lo que hay que hacer, por lo menos parece que todo el mundo tiene claro que la innovación va por ahí. ¿Cuál es la situación este año desde el punto de vista presupuestario y cuándo empezaréis a operar, si más o menos? Bueno, a operar estamos intentando operar ya. El presupuesto, cíclicamente todos los años Enisa tiene el presupuesto autorizado normalmente en los presupuestos generales del Estado que se autorizan al final de cada año. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado, que son 113 millones en diferentes líneas de inversión, y este año tenemos el hándicap importante de la disposición de ese presupuesto. Sí tenemos en marcha ya, y a partir del 1 de febrero nos vamos a poner a trabajar con los proyectos. Tenemos aproximadamente ahora mismo 300 proyectos en cartera. La mayoría nos han quedado del tránsito del año 15 al año 16, porque cíclicamente pues es un periodo así. Enisa al principio de cada año tiene unos convenios de negociación para disposición de esas líneas. Los últimos 2 años, que han sido ejercicios normales, hemos tenido la disposición de las líneas en el mes de abril, y lo único este año, pues bueno, pues debido a un poco a la incertidumbre política que hay, pues se está trabajando para que esa disposición sea lo antes posible. Eso no quita para que Enisa desde dentro estemos trabajando ya con las empresas, principalmente con 2 objetivos. El primero, aquellos proyectos que veamos que no son o que pueden en este momento no ser acompañados por Enisa, no ser financiados por Enisa, les vamos a intentar decir lo más rápidamente posible, sin paños calientes, oye, pues que no, y que si tiene que ser que sí, que cumplan unas características, unos temas, y los que vayan a poder tener capacidad para ser financiados, lo vamos a trabajar con ellos, sobre todo pues para ir enfocándoles el tema de la financiación para este año. No voy a preguntarte cuál es el proceso de solicitud, porque como dice muy bien Luis Martín Caviedes, el emprendedor, lo primero que te dice es leer. A los que estáis pensando en pedir Enisa, leer. Está todo en la web publicado de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pero ¿estáis viendo un cambio en el tipo de emprendedor que os llega? Tanto en el primer tipo, ¿no?, del joven, lo que llamabas emprendedor joven, o de las empresas. ¿Hay un cambio en el mercado o las cosas van más o menos igual? A ver, cíclicamente yo creo que ha habido un cambio debido a la propia, un poco lo que hemos comentado antes, a la propia evolución de lo que es el tejido empresarial español. Estamos tendiendo cada vez más a
además, pues somos un país, yo creo, de gente con iniciativa y muy emprendedora. Y estamos tendiendo, sobre todo, a encontrar personas, y como digo, no solo jóvenes emprendedores como jóvenes en cualquier horquilla de edad, sino que cada vez se va viendo que hay más ganas de emprender, más empresas y sectores que están, digamos, dinamizando un poco ese mercado al que quieren acudir. Estamos encontrando emprendedores con ideas y proyectos francamente buenos. Una parte de la misión de ENISA, que no es la única, es lógicamente evaluar aquellos proyectos que nos llevan y un poco pues acompañarles o favorecerles el contacto con otras empresas, sobre todo con empresas de Seed Capital, Venture Capital o Business Angel Capital Riesgo, y de ahí sobre todo apoyarles en una primera fase. Nosotros tenemos un porcentaje muy importante de la cartera, esas cifras que te he comentado antes, que son segundas, terceras y hasta cuartas inversiones en empresa. ¿Qué hándicap tenemos? La figura del préstamo participativo y la figura que hace ENISA, somos un financiador que nos tiramos a la piscina con el emprendedor. O sea, al final tenemos una idea, me tengo que creer, el modelo de negocio, el producto, el sector, el equipo directivo, qué conocimiento tiene, qué experiencia aporta, ahí un poco la incidencia. Es decir, al final un joven emprendedor puede tener una buena idea, puede tener una posibilidad, una capacidad para ir al mercado, y le puede faltar experiencia que la va a ir cogiendo a base de ir decreciendo. Y luego nos hemos encontrado casos que yo creo que es la principal lección en esta vida, es decir, de empresas que han tenido emprendedores que les ha salido ahora un proyecto y realmente han aprendido de esa experiencia mala, como en todos los órdenes de la vida, y han dicho, oye, los mismos errores que cometí en este momento voy a intentar pulirlos, voy a intentar trabajarlos y tal. Entonces, en ese sentido, pues oye, ENISA quiere entrar a formar parte, pues un papel de acompañamiento, y sobre todo acompañamiento, digo, salvo en algún caso de joven emprendedor, que somos el único financiador que apuesta por el proyecto, sí queremos y estamos confortables sobre todo en ser acompañantes junto a otras figuras públicas o privadas que apoyen ese proyecto y que lo financien y lo podamos ir escalando en la medida que va creciendo. En esa línea de cómo es el proceso de solicitud de ENISA, ¿qué porcentaje de proyectos no financiáis? ¿Os llegan muchos? ¿Cómo es el ratio? Mira, por hacerte un ejemplo con los datos del año pasado nos entraron aproximadamente 1.500 proyectos. De esos 1.500 solicitudes de financiación, al final, como proyectos como tal, se quedaron unos 1.250, y de esos 1.250, como he dicho antes, 737 fueron aprobados, 300, no me acuerdo cuántos, rechazados, y luego nos hemos quedado en tránsito con unos que no han podido ser atendidos. Normalmente hay un porcentaje muy amplio. Es cierto que una labor, sin tener que ser la primordial, pero entendemos que es muy necesaria, también el emprendedor que entra al portal de ENISA, que eso es un tema que hemos cambiado en el año 14 y que hemos homogeneizado lo más posible para que sea lo menos farragoso posible entrar en una solicitud de financiación, volcar los datos, todo es online, todo es con una plataforma que ha hecho una inversión muy importante en ENISA en el año 14, sobre todo para dinamizar y facilitar que la empresa que quiera pedir dinero, pues oye, pueda meter su plan de negocio, pueda subir toda la documentación, todo online, y que la conexión entre cliente técnico de ENISA y ENISA y el emprendedor sea lo más fluida posible. Lo que pedimos a mucha gente es paciencia. Nosotros no somos un financiador privado, no somos un banco, no le vamos a contestar en una semana. Entonces, eso tenemos un tránsito de gestión que normalmente la media son entre 45 y 60 días. Hay proyectos que hemos atendido en 25 o 30 porque las condiciones se han dado, y hay proyectos que nos hemos ido a más de 60, pues oye, porque ha habido que pedir información, ha habido que actualizar todo esto. Okay. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es un préstamo participativo? ¿Podéis levantar la mano los que sepáis que es un préstamo participativo? Bueno, entonces yo creo que el vehículo de ENISA, el que no lo sepa, pues como sois poquitos los que no lo sabéis, acudís a la web y os lo explicarán allí, ¿no? ¿Cuántos capitalizáis? Bueno, ENISA tiene una actividad complementaria de ENISA, tenemos participación institucional en 19 fondos de inversión con otros agentes muy conocidos del sector, Caixa Capital Risk, Inverready, Barcelona Emprenda. Lo que pasa es que ahí sí que es una rama del negocio que estamos participando históricamente porque venimos en un desarrollo de esa participación y de esa inversión, sin ser el core del negocio de ENISA. Tenemos participación institucional y, como digo, pues tenemos proyectos en los cuales estamos metidos. Pero lo que es la vía del préstamo participativo nunca es convertible. ENISA nunca convierte en capital yo creo que hay otros agentes más especializados que nosotros y que le pueden dinamizar y pueden mejorar la posición. Yo creo que el préstamo participativo, para mí, y sobre todo al venir
del sector de la banca, que al principio me costó entender esto de financiar proyectos que decías, es que esto se va a caer pasado mañana. La figura del préstamo participativo lo que es muy importante es una figura que están utilizando muchos Venture Capital para apoyar un proyecto y luego convertirlo en función del éxito, del desarrollo de ese proyecto, y lo que hace sobre todo es participar de la evolución de beneficios de ese proyecto. Nuestra rentabilidad hay un tipo fijo que tenemos que tener y luego hay una parte variable que va a ir en función del éxito o de la consecución de beneficios de esa empresa. Público, subordinado, a largo plazo, sin garantías, periodos de carencia muy importantes de 3, 4 y 5 años, periodos de amortización de hasta 6, 7, 8 o más años y sobre todo con un objetivo. Y sobre todo en las empresas, en los emprendedores o jóvenes emprendedores, que tengan una capacidad de no tener la necesidad imperiosa de amortizar a partir del segundo año, que es un tema además que vamos a tratar este año de mejorar incluso, y con la idea de un poco de que la empresa sea capaz de tener una financiación que la pueda desarrollar y que la pueda utilizar para crecer. Okay. Vale. Perdón. Vale, ¿así? Sí. Vale. Gracias, Javier. Oye, vamos a entrar en una parte un poco peliaguda. Le he pedido permiso antes de... ¿Por qué narices un emprendedor que ha sufrido para pagar el IRPF de sus empleados hace 10 días, ¿vale?, tiene que poner dinero de impuestos para invertir con la cantidad de inversores que hay aquí? ¿Por qué tiene que existir ENISA? Vale. Yo te lo voy a defender desde mi lado, que es el que me toca y el que me gusta. Mira, yo creo, y sobre todo para la gente que no ha entrado nunca yo tengo poca experiencia en el sector público, venía del sector privado de inversión, y si te das cuenta cuando estás en este lado que cualquier financiación pública es necesaria y yo la considero imprescindible y complementaria de cualquier inversión privada. Al final, el concepto de inversión presupuestaria como parte del presupuesto, es decir, ¿por qué no dedican este presupuesto a mejorar la sanidad, a mejorar tal? Todas las partidas presupuestarias, yo creo, de la mayoría de ministerios y de la mayoría de gobiernos en general de países europeos y en particular de España, tienen que estar enfocadas a identificar aquellas necesidades financieras que tenga en este caso el tejido empresarial y sobre todo apoyarlas para intentar dinamizar el mercado, dinamizar la aparición de empresas nuevas, de ideas nuevas, de potenciarlas. Yo por mí lo digo siempre y soy uno de los defensores en ENISA de que deberíamos tener 100 empleados más y deberíamos tener 300 millones más de presupuesto para poder llegar a cuantas más empresas mejor, que yo creo que al final es el objetivo principal que tiene que tener cualquier financiador público, sea de cualquier comunidad o sea en este caso del Estado, dependiendo del Ministerio de Industria como nosotros. Al final, la necesidad yo creo que es imperiosa porque parte de lo que tiene que tener el tejido empresarial español es apoyo institucional, aparte del apoyo privado, que es importantísimo y es vital, y que sea un poco el fomentador de que ese proyecto pueda tener un crecimiento, o por lo menos pueda tener la posibilidad. Luego nos damos cuenta, sobre todo en los proyectos más noveles, que muchas empresas se caen a los 2 años y medio, 3 años, y dices... Y a veces incluso te planteas, pues, en estudios que hacemos internos en ENISA, es decir, ¿por qué esta empresa en este sector, con este modelo de negocio, con tal, ha tenido éxito y por qué esta, con básicamente las mismas características o por estar en otra comunidad, no ha tenido éxito? Pues muchas veces al final son teclas tan sensibles como no he tenido el contacto adecuado, no he tenido la persona adecuada o no he sabido ver... Yo al emprendedor, el consejo principal que le doy es, primero, que haga algo que le guste, lo que tenga conocimiento y capacidad, y que sea capaz de buscar un plan de negocio, creérselo y ponerle mucha ilusión. Ya sé que a lo mejor suena baladí, que puede ser, bueno, esto es lo que dice todo el mundo, pero al final yo creo que un emprendedor tiene que tener muy claro, conocer su modelo de negocio, intentar ser experto y meterse en algo que le guste y luego hacer un equipo lo más profesional posible, aunque sea a costa de sacrificar amistades del entorno que te pueden a lo mejor perjudicar lo que es ese proyecto de salida, porque al final tienes que tener un objetivo de cara a futuro y es que tu proyecto pueda salir. O sea, antes he visto a La Nevera Roja, es un proyecto que tuvimos en su momento, igual que otros, y dices, bueno, pues esos proyectos al final surgen un poco de la nada como ideas buenas y han llegado a un éxito estupendo. ¿Cómo se mide el éxito en ENISA? Porque entiendo que los ratios financieros, que digamos son los que son y está bien, pero ¿cómo medís el éxito? Hombre, yo creo que hay 2 vertientes de éxito. Al final, el éxito a grandes rasgos, en magnitudes macros, son ver proyectos que salen, empresas que crecen, que dejan de ser pymes, que son financiadas por ENISA en segundas, terceras rondas y sobre todo salen al mercado internacional, que yo creo que es un tema que nos hemos quitado en los últimos 5 o 6 años, gracias un poco a la generación incipiente que está saliendo de gente y a la apertura, yo creo que tenemos
principalmente mental y de desarrollo, aunque hay más vida aparte de la que hay en España, y gracias a eso, sobre todo también las tasas de retorno que está teniendo mucha inversión internacional en España. Y luego sí que es cierto que el éxito lo medimos, sobre todo, por ejemplo, cuando una empresa nos viene a pedir una segunda financiación y que vemos que lo que nos ha contado en su momento, que era una idea a la que a lo mejor dimos 50.000 euros, pues hoy es una empresa que ha podido contratar más personal, que es lo más importante, que ha podido, oye, pues cumplir sus objetivos en cuanto a ventas en unas magnitudes iniciales, y que, oye, que ha encontrado, por ejemplo, una ronda de Seed Capital o de Venture Capital que le ha apoyado, o un financiador público-privado complementario que le ha ayudado a crecer y que le ha ayudado a dimensionarse. A partir de ahí, vamos, es satisfacción y éxito de NISA por ver ese tema. Se nos cae mucha gente también por el camino, porque, oye, al final el tema empresarial es muy complicado y muy complejo, pero yo creo que la principal sonrisa que aportamos desde NISA, y yo creo que además el equipo que estamos trabajando está súper involucrado, es que la gente perciba esa cercanía. Nos queremos quitar un poco el estatus de empresa pública funcionarial. Todo. Aquí la gente, de hecho en NISA no hay nadie funcionario, excepto el consejero delegado, y el resto de gente al final lo que buscas es un poco cercanía, que la empresa... Hay veces que no podemos estar pendientes de 1.500 empresas porque es imposible, pues en el departamento de operaciones somos 15 personas las que trabajamos, pero al final intentas ser lo más cercano posible y potenciar y fomentar que la empresa te perciba esa cercanía y te perciba ese acompañamiento. ¿Cómo estáis viviendo? Hay un debate sobre si hay burbuja emprendedora o no. Desde luego lo que sí hay es muchísimas más aceleradoras, muchísimas más cursos de formación. Muchos inversores se quejan de que ahora les llega la gente perfectamente preparada para engañar al inversor, pero sin ninguna preparación de negocio. ¿Estáis viendo lo mismo vosotros o no? ¿Cómo veis esa parte del mercado? A ver, yo creo que esa percepción... Me pongo también de nuestro lado. Yo entiendo al inversor privado que perciba que el inversor llega menos pardillo y llega más un poco con la lección aprendida, que eso además es muy enriquecedor, yo creo, tanto para el inversor privado como para el emprendedor. Al final tienes que ver que también somos, como he dicho antes, tenemos un tejido empresarial y somos un país de gente con ganas de aprender y con hacer cosas. Yo creo que la formación nunca está de más, que las empresas aceleradoras y de mentoring y de ayuda en desarrollo tecnológico, en desarrollo comercial, en desarrollo de apertura de mercado, en tal, tienen que existir, tienen que formar parte de ese tejido empresarial, y yo creo que al final lo más importante es que se cree una red complementaria y transversal de agentes que ayuden al emprendedor, que ayuden a la empresa, a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo a los proyectos que inician, a que vayan no solo a nosotros, sino al mercado, y sobre todo al mercado de los inversores privados, que son los que se quejarán más, pero también un poco con saber lo que se van a encontrar. Nosotros nos vienen muchos proyectos que nos dicen, es que un capital riesgo lo único que quiere es aprovecharse de mí, sacarme la sangre y luego tirarme por ahí tal. Vale, puede ser verdad en algún punto extremo, pero al final un capital riesgo lo que busca, un venture capital o un seed capital, lo que busca es, muchos también se tiran a la piscina con proyectos que al final luego se van a... La mentalidad de un capital riesgo es invertir en 50 proyectos y que 25 o más se vayan al traste. Pero al final un poco la idea es, yo creo que el hecho de que la formación esa transversal sea cada vez más enriquecedora y cada vez venga la gente más formada, yo creo que es muy importante y que tiene que ser un poco la que lidere y la que potencie ese crecimiento. Oye, ya para terminar te quería pedir un consejo de una cosa que no tiene que hacer un emprendedor que vaya a pedir un préstamo en NISA. Lo que veis que decís, según viene por la puerta, me dices, ya la acabas de pifiar. No, hay una cosa súper curiosa, además, al final, cuando ves tantos proyectos, te encuentras un poco de todo, y luego el exceso de ilusión, por ser, es decir, hay gente que tiene una idea de negocio, que se la cree, que la ve súper clara en el mercado porque ha trabajado en ella el tiempo que sea y le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo, pero al final te encuentras que nosotros vemos planes de negocio, vemos proyecciones financieras, estos Excel interminables que ves, que es que voy a vender 20 millones el año que viene. Y yo le digo, alma cándida, pero si tienes 50.000 euros y no tienes... A ver, al final lo estoy exagerando. Lo que pedimos es mesura. O sea, nos encontramos con que al final hay muchos proyectos de muchos sectores, hay una competencia feroz en el mercado TIC, en el sector comercio, en el sector servicios, en el sector industria manufacturera. Cada vez hay más proyectos que se centran en desarrollos o en perfiles de ese tipo, y al final es cierto que al final tienes que tener un poco los pies en el suelo, tienes que saber un poco dónde vas y lo que estás buscando. O sea, yo el consejo principal diría que tuvieran los pies en el suelo y que supieran qué es lo que tiene el entorno. Muchas veces no nos damos cuenta y hay que analizar la competencia. ¿En qué está fallando la competencia? ¿En qué tal? Yo creo que hay que tener esa visión también y esa capacidad para tener acceso a todo eso. Muchas gracias. A vosotros, y por un placer. dedicarnos tu tiempo.